1 de noviembre de 2022. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las informaciones. Comenzamos con nuestros titulares. Marcha que partió desde San Julián tuvo una peculiaridad, pues varios de los marchistas se encontraban encapuchados y portaban escudos azules. Estaremos con un informe con respecto a esta movilización que se dirige a la capital cruceña. Presidente Luis Arce Catacora, en medio de los conflictos con Santa Cruz, decide cambiar sorpresivamente al alto mando militar. Estaremos haciendo referencia a varios hechos que se suscitaron en esta mañana en la capital cruceña, pues nuevamente los vehículos estaban haciendo largas filas por comprar combustible que ya empieza a escasear en Santa Cruz. Asimismo, las autoridades del municipio han anunciado que ya no tienen combustible para iniciar el recojo de basura. Y se abre un nuevo capítulo en el marco de las disputas internas dentro del movimiento al socialismo. Diputado Cuéllar acusa a su colega Arizpe de tener varios bienes que no justifican los ingresos de la familia. La tercera edad, que ya no trabaja, ¿de dónde va a generar una construcción de mansión? Yo creo que acá el cargo no es para beneficiarse. Nosotros como vocero presidencial anticipó que el gobierno prepara un encuentro con los líderes cruceños. Sin embargo, sugirió que se depongan las movilizaciones, situación que ha sido duramente fustigada por el concejal de Santa Cruz, Mamén Saavedra. Empezar a poner condiciones para sentarse a dialogar cambia mucho de las primeras fotografías que nosotros vimos al inicio de este conflicto. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, afirmó también que están dispuestos a que se pueda iniciar un diálogo sin condicionamientos. Es una imprudencia del señor vocero presidencial poner condiciones al diálogo cuando nosotros necesitamos. Líderes del Comité Cívico Pro Santa Cruz aseguran que es muy extraño que se haga un cambio sorpresivo del alto mando militar en el país. Salgan alimentos de que el resto del país tenga todo lo que se produce en Santa Cruz, han sido estos cercos masistas. Mismo cerco que algunos asambleístas de Santa Cruz presentaron una querella en contra de Luis Fernando Camacho. Al salir del Ministerio Público, fueron increpados por varios ciudadanos que inclusive amenazaron con usar chicote para estas autoridades. Alcalde de Cochabamba reiteró nuevamente que debería de entablarse un diálogo sincero entre las partes en conflicto en Santa Cruz. El económico no solamente es Santa Cruz, a todo el país. Entonces yo creo que ha llegado el momento de evitar la confrontación y de que se puedan sentar. En las últimas horas reapareció la exdiputada Lidia Patti, quien dijo tener lista una carta de renuncia para Luis Fernando Camacho. Que el señor Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra, presente del renuncie, señor Camacho, señor gobernador, los últimos. Diputado Reyes de Comunidad Ciudadana dice que ni siquiera en lugares donde existen conflictos bélicos se estaría realizando un cerco como en Santa Cruz. Un crimen de guerra no se ve ni siquiera en Ucrania. Putin no se atrevió, pero el Tilín se atrevió aquí. Esa es la realidad. Entonces, y en esta jornada se ha podido notar parcialmente cierta normalidad en las calles de Santa Cruz. Pero estaremos también en la ciudad de La Paz, pues un individuo fue aprehendido por las autoridades policiales, tenía en su vehículo más de 2 millones de bolivianos. Ahora la fiscalía lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas. Y microempresarios de Santa Cruz piden que se pueda reprogramar los créditos, pues dicen sentirse bastante perjudicados con las movilizaciones. Un diferimiento bancario de los créditos, tanto capital como interés, de no menos de 6 meses. Ministro de Educación dice que es complicado hablar de alargar el calendario escolar en Santa Cruz, sin embargo, todas las posibilidades están abiertas. Violentando en algunas unidades educativas por algunos dirigentes
intentando hacer cerrar las unidades educativas. Para nosotros hay la alta probabilidad de poder alargar, pero sin embargo... Ministra de Culturas pide a Luis Fernando Camacho actuar como una autoridad y no como un dirigente. De Santa Cruz, que le han elegido con voto. ¿Para qué le han elegido? Para gobernar al departamento. En vez de convocar a un paro indefinido, él debería de cumplir. Diputado Ángelo Céspedes del Movimiento al Socialismo pide que de una vez se pueda iniciar la mesa del diálogo. Así lo solicitó al presidente Luis Arce Catacora. Más IPCP es la causante de todo lo que está sucediendo, lo cual es falso. El único culpable de que mi población cruceña... Parte de la dirigencia campesina en Santa Cruz ha solicitado en las últimas horas la renuncia de Luis Fernando Camacho. Estaremos hablando del magisterio paceño que se había movilizado en pasados días en pro del reconocimiento de su dirigencia. En las últimas horas, las autoridades del Ministerio de Trabajo han anunciado que todo estaría listo para reconocer a los dirigentes. Activa. Ha reconocido el profesor Álvarez en la mesa del diálogo. Entonces, cualquier convocatoria hacia el Banco Unión... Y en varias regiones del país ya se vive la tradicional celebración de Todos Santos. Varias personas empezaron con el armado de mesas, algunas de ellas con finalidades políticas, como es el caso de esta mesa en Cochabamba, que fue instalada por el Comité de Defensa del Agua. En la ciudad de La Paz, el gobernador armó una mesa para conmemorar a los líderes paceños. Y estaremos también con las declaraciones que dio a conocer a los medios de comunicación el hijo de la persona que falleció en medio de los conflictos en Puerto Quijarro. El hijo señala que un gas lacrimógeno de la policía habría sido el causante del deceso de su padre. Lo que hizo fue poner la veneta, como estaba con una veneta de escudo. Es lo que hizo poner la veneta. Y continúa la tensión en varias regiones de Santa Cruz. Algunas autoridades abogan por que se pueda iniciar la mesa de negociaciones. Y luego de que Yacir Molina, exmiembro de la Resistencia Juvenil Cochala, se declarara culpable y optara por el juicio abreviado, varios analistas señalan que esto serviría para perjudicar a varios líderes de la oposición. Y CONADE ve muy extraño que en el contexto del conflicto de Santa Cruz se haga un cambio en el alto mando militar. Desde el municipio de Santa Cruz se declaran en emergencia, pues dicen que ya no tienen combustible para transportar desechos hospitalarios. Asimismo, dicen que los bloqueos estarían perjudicando y que en los siguientes días causarían una alerta sanitaria en Santa Cruz. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones a continuación. Como siempre, luego de nuestra identificación comenzamos. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, en esta jornada se ha conocido de manera sorpresiva el cambio del alto mando militar. El presidente Luis Arce Catacora ha solicitado a los nuevos altos cargos en las Fuerzas Armadas puedan trabajar por el país. Veamos de qué manera se desarrollaba el acto en horas de la mañana. Nuevo mando militar a cargo del nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El saludo protocolar al nuevo comandante. El presidente Luis Arce Catacora posesionó la mañana de este martes al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas en medio del conflicto por el censo de población. Juan José Zúñiga Macías fue posesionado como nuevo comandante general accidental del ejército. Este militar, recordemos, fue denunciado en su momento por un supuesto desfalco y también fue denunciado por el expresidente Evo Morales. Esto por lo menos está siendo reflejado por varios medios de comunicación. Y el cambio en el alto mando militar
ha generado una serie de opiniones y criterios en varios sectores políticos. Entre ellos, el CONADE ha señalado a través de Manuel Morales que es muy extraño que en el contexto de los conflictos que actualmente se viven en Santa Cruz se realice este tipo de cambios. De igual manera, cívicos de Santa Cruz han expresado su preocupación por tal situación. Nosotros, desde un inicio, hemos garantizado que va a haber todo en la ciudad. Quienes hicieron un cerco fueron los masistas, fue Evo Morales, y Arce no se quiere dar cuenta de eso. Quienes han prohibido a que el resto del país salgan alimentos, de que el resto del país tenga todo lo que se produce. En medio de esta conferencia de prensa, cívicos manifestaban su preocupación por el cambio de autoridades militares. La gente está dispuesta a seguir en la calle, pese a todo, porque estamos peleando por un derecho que tenemos constitucionalmente. Hablemos ahora de la posibilidad de entablar una mesa del diálogo en Santa Cruz, pues varias autoridades, incluido el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, el presidente del Comité Cívico y el alcalde de Santa Cruz, han abogado porque se pueda establecer las condiciones para dialogar. El vocero presidencial Jorge Rister anunció que se tiene todo preparado para que en las siguientes horas se pueda entablar una mesa de conversaciones. Preparar en lo administrativo, en lo burocrático y en la formalidad. Recogemos estas cartas y vamos a tomar contacto en las siguientes horas para poder establecer un canal y un conducto. Mientras tanto, también solicitaron que en la medida de lo posible se puedan levantar las medidas de presión. Allí dejamos una propuesta. Esa propuesta fue de que tengamos un decreto. Concejal de Santa Cruz, Mamén Saavedra, dice que el gobierno pide diálogo, sin embargo lo condiciona a levantar las medidas de presión. No quiere que esto se solucione, porque empezar a poner condiciones para sentarse a dialogar cambia mucho de las primeras fotografías que nosotros vimos al inicio de este conflicto, donde ellos asumían que había que conversar sin condiciones. Ahora están poniendo condiciones para dialogar, parece que no quieren que esto se solucione y que esto se complique. Una marcha que partió desde San Julián tuvo una característica bastante particular. Con escudos, organizaciones de San Julián marcharon hacia Santa Cruz para pedir la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho. Pero veamos algunas imágenes de qué es lo que ocurría en horas de la mañana. De esta manera, sectores autodenominados interculturales iniciaban esta marcha que señalaron es totalmente pacífica. Odio y terror en la misma ciudad de Santa Cruz el día de ayer, antes de ayer, lo que ha ocurrido es muy lamentable. Nosotros estamos haciendo una marcha pacífica, sin confrontaciones, no como ellos lo están haciendo. Hemos visto ayer en las diferentes... Vamos a más informaciones. Esta vez vamos a hacer referencia a la crisis política al interior del movimiento al socialismo, pues se escribe un nuevo capítulo. Esta vez el diputado Cuellar anuncia una querella en contra de su colega, pues dice que existen palos blancos que tendrían a su nombre varios bienes que pertenecerían al diputado Arizpe. Sí, nosotros vamos a presentar contra el suegro, contra su esposa y contra Gualberto Arizpe por legitimación de ganancias ilícitas. No es posible que utilicen a un palo blanco al suegro de Gualberto Arizpe y encima 2 mansiones, una persona de la tercera edad que ya no trabaja, ¿de dónde va a generar una construcción de mansión? Yo creo que acá De esta manera, Cuellar aseveraba que existen elementos necesarios para presentar una denuncia ante los estrados judiciales. Y varios microempresarios en Santa Cruz han solicitado en las últimas horas que se pueda reprogramar el pago de deudas a entidades financieras. La Federación de Micro y Pequeño Empresarios de Santa Cruz alertó que su sector está agonizando, por lo cual han solicitado a las autoridades se pueda reprogramar las fechas para cancelar las deudas que tendrían
con entidades financieras. O sea, damos trabajo al pueblo cruceño. Y en el inciso D, dice que nosotros cubrimos el mercado interno, ya que las micro y pequeñas empresas se encargan de cubrir todas las necesidades del pueblo cruceño. Por eso pedimos a nuestras autoridades un diferimiento bancario de los créditos, tanto capital como interés, de no menos de 6 meses, y tiene que ser a brevedad, ya que muchos productores, nuestro capital que tenían destinado para la producción de noviembre, porque en diciembre comienzan las ventas. Y en las últimas horas reapareció la exdiputada Lidia Pate, principal denunciante del caso Golpe de Estado 1, quien aseveró que tiene una carta redactada para entregar en persona a Luis Fernando Camacho. En la misma señala que este debería renunciar porque no tendría la autoridad para gobernar Santa Cruz. Yo hoy presentaré una carta, voy a mandar al Camacho para que renuncie de una vez de su cargo, porque ese señor no merece ese cargo. El señor no puede hacer gestión pública, por eso es lo que aquí tengo la carta, que el señor Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra. De esta manera, la ex parlamentaria hacía conocer parte de la misiva que señala en los siguientes días haría llegar personalmente a Luis Fernando Camacho. Vamos a más informaciones, y en las últimas horas también ha llamado bastante la atención un mandamiento de libertad que fue dictaminado por un juez a favor de Reinaldo Ezequiel, dirigente del Movimiento al Socialismo, quien fue acusado en pasados días de protagonizar un hecho de tránsito en un punto de bloqueo. Esto ocurrió en Santa Cruz. Nos trasladamos con las noticias hasta la sede de gobierno. Un individuo fue aprehendido pues tenía en su movilidad nada más y nada menos que 2,5 millones de bolivianos que no pudo justificar. Ahora las autoridades judiciales lo están procesando por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Para qué era el monto de dinero, doctorita? De esta manera se podía apreciar la maleta que tenía la gran cantidad de dinero, misma que fue interceptada en la tranca de Urujara, pues dicen los propietarios del dinero no pudieron justificar su origen. Y en Santa Cruz se tuvo un bloqueo de las 1000 esquinas de trabajadores de los trufis, quienes dicen sentirse preocupados, pues no pueden desarrollar sus actividades laborales con normalidad. Nosotros somos el sector transporte es uno de los más golpeados, el 100% de pérdida tenemos, no podemos trabajar, no podemos salir, tenemos miedo a que nos lastimen los vehículos, mire, no podemos hacer nada. Senador del Movimiento al Socialismo ve con esperanza la posibilidad de que se inicie diálogo en Santa Cruz. Y soluciones a este tema antes de que empiece el paro indefinido. Y les dijo: dialoguemos sin condiciones. Sin embargo, diputado Reyes de Comunidad Ciudadana dice que ni siquiera en el marco del conflicto bélico en Ucrania se habría dictaminado un cerco a las ciudades. Desde el día 1, cometer un cerco es un crimen de guerra, no se ve ni siquiera en Ucrania. Putin no se atrevió, pero el Tilín se atrevió aquí. De esta manera, el parlamentario manifestaba su preocupación sobre el cerco que se tiene en Santa Cruz. Y ministra de Culturas ha pedido a Luis Fernando Camacho que pueda sentarse a la mesa del diálogo. Cantillo no es ya un dirigente del Comité Cívico, es gobernador del departamento de Santa Cruz, que le han elegido con voto. ¿Para qué le han elegido? Para gobernar al departamento. En vez de convocar a un paro indefinido, él... Ministro de Educación dice que evaluarían todas las posibilidades para no perjudicar a los estudiantes de Santa Cruz. Inclusive se baraja alargar el calendario educativo en esa región. Se viene violentando en algunas unidades educativas por algunos dirigentes, intentando hacer cerrar las unidades educativas. Para nosotros hay la alta probabilidad de poder alargar, pero sin embargo
hay que tomar en cuenta también... Asambleístas departamentales de Santa Cruz presentaron en el Ministerio Público una querella en contra de Luis Fernando Camacho. Que vemos en la calle, este conflicto, esta convulsión que se está dando en el departamento. Mientras tanto, al salir del lugar, varios ciudadanos increparon a los asambleístas, inclusive anunciaron que les darían una lección de civismo y solicitaron que éstas puedan plegarse a las movilizaciones para la realización del censo en el país. Vamos a más informaciones. Esta vez hablamos del Magisterio Urbano de La Paz. La ministra de Trabajo ha anunciado que luego de revisada la documentación se acreditaría a la dirigencia de esa entidad que en pasados días estaba realizando una serie de movilizaciones en la sede de gobierno. He conocido que su cuenta en el banco, las dos cuentas no están congeladas, que el banco no ha procedido a congelar, que están activas. Ha reconocido el profesor Álvarez en la mesa del diálogo. En Cochabamba este es el panorama que se tiene en el cementerio general. Varios ciudadanos han empezado a visitar, pues se habría dado inicio a la fiesta de Todos los Santos. Vamos a estar también a continuación con una imagen que muestra la mesa que fue instalada por el gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe. Hablemos ahora del incidente que ocurrió en Puerto Quijarro, donde una persona en pasados días perdió la vida. El hijo de la víctima dice que todo ocurrió en medio de la gasificación que realizó la policía. Fue a las 1:30 de la mañana. ¿Ya? ¿Después qué pasa? A las 1 de la mañana él se puso adelante, con todito, la mayoría eran trabajadores de la alcaldía. ¿Ya? Y todito le dieron la espalda, se vinieron corriendo. En ese momento el gas, lanzó el policía el gas. En ese momento cuando lanzó el policía el gas. Según algunos abogados, este testimonio daría un giro a las investigaciones que se realizan. Yacir Molina, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, luego de solicitar proceso abreviado, podría convertirse de acusado en informante clave, anunciaron algunas fuentes. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.